Hola, bienvenido a Sion Podcast. Este es un proyecto que tiene como objetivo traer contenido de edificación para tu vida. Antes de continuar con el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campana. De esta manera recibirás una notificación semanal cada vez que subamos contenido nuevo. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy. El mensaje del día de hoy es al mundo paz, al mundo paz. Y cuando tú piensas en la paz o en esa palabra paz, ¿en qué estás pensando? Inmediatamente, ¿en qué piensas? Muchas personas han sesgado el tema de la paz con una imagen que es la paloma. Esa paloma o esa imagen sesgada de la paloma ha metido en la mente de las personas que paz es ausencia de guerra o que todo conflicto se termine. Y vamos a aprender acerca de la paz de la manera correcta. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 1 al 27. Hay unas palabras allí que necesitamos tener muy claras. Muy bien. Comienza el versículo 14, el capítulo 14 diciendo: no se turbe, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo pues voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, no solamente Tomás es el que está metiendo la cucharada, sino que ahora Felipe también mete la cucharada. Y ahora Felipe, ¿qué va a decir? Y nos basta. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, ¿qué pasa contigo, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ya en este momento puedo percibir a Jesús un poco incómodo. Tomás está siendo un poco molesto con la primera pregunta. Felipe ahora está haciendo una segunda pregunta, que es una pregunta demasiado retadora para la fe de Jesús. Y él les está diciendo: Felipe, por amor a Dios, mira, si me estás viendo a mí, ya estás viendo al Padre, porque si me conoces a mí, conoces al Padre. Versículo número 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, pero por amor a Dios. ¿Se dan cuenta que Jesús está un poco incómodo? O sea, Él no está hablando con la multitud. Cuando usted se dé cuenta y medite con detenimiento en cómo Jesús habla con la multitud, usted se va a dar cuenta que Jesús no va a utilizar estas palabras. Jesús inmediatamente con la multitud aborda una parábola y empieza a hablar de la parábola. Pero con sus discípulos, Jesús ya está en un punto donde está tan incómodo que les está diciendo. Y por eso es tan pertinente la palabra de hoy para nosotros, porque es para nosotros, para sus discípulos. Y Jesús le está diciendo: de verdad, miren, o sea, tienen que creer que yo soy el Padre y que el Padre está en mí y yo en Él. De hecho, quiero recordarles que las palabras que yo hablo, las hablo ¿por qué? Porque el Padre me las ha dado para que las hable. Ahora, si por las palabras no me creen, lo que Jesús les dice es: si por las palabras no me van a creer, entonces al menos crean por las obras que hago. Pero necesitan creer que yo soy el Padre y el Padre y yo somos uno. Ahora, mi pregunta esta mañana, antes de continuar con la lectura para terminar estos versículos, es: ¿usted cree que realmente Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús? ¿Alguien me lo puede explicar de manera coherente? Pero dígame si no es algo complicado de entender. O sea, Jesús es el Padre, pero también el Padre es Jesús, y no solamente eso. O sea, adicionale a eso otro elemento, y es que Jesús es el Espíritu y el Espíritu es el Padre, pero el Padre es el Jesús y Jesús es el Padre, que el Espíritu, y ya mi cabeza explotó.
Yo quiero volver a hacer la pregunta para continuar con la lectura. ¿Tú realmente crees que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús? ¿Qué necesitamos para eso? Para eso necesito paz. ¿Cómo así? Ya te vas a dar cuenta. Él está diciéndoles todo eso, ¿no? Él les está diciendo, yo soy el Padre en mí, las palabras, todo eso. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a quién? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo voy a hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Paremos un segundo. Entonces, él viene hablando de toda esa cosa loca ahí, ¿no? Y yo me imagino a los discípulos como mirándose los unos a los otros como, ¿usted entiende? Y entonces Jesús como ve que están así como, no sé, se les explotó la cabeza. Ahora les va a decir algo que también nos dice a nosotros. ¿Qué más necesitamos? Ustedes dijeron fe, creer, la palabra, pero ¿qué más necesitamos? Jesús lo sabía y entonces les está diciendo, ¿qué necesitamos? Según estos versículos, al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo, ¿y qué? Y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora un poquito más complicado, porque ahora él está diciendo, ustedes, pero mira, es complicado, pero es una promesa, porque él está diciendo, ustedes van a saber, pero ¿por qué van a saber? Porque ahora en ustedes mora ¿quién? Según los versículos anteriores, el Espíritu Santo. Y entonces Jesús les está diciendo, entonces ustedes van a saber no solamente que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, sino que ahora yo estoy en vosotros y ustedes también están en mí. Créame, se necesita el Espíritu Santo para poder entender esto. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Paréntesis rápido. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Vamos, usted responda dentro de su corazón. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Entonces, vea, ahí ya nos está ayudando Jesús. Entonces, por un lado, él está hablando del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Por otro lado, ¿qué acaba de decir? Entonces, segundo, ¿qué necesito? Guardar los mandamientos. Diga conmigo, guardar los mandamientos me revela a Cristo y al Padre. Guardar los mandamientos me revela que Cristo está en mí y yo en Cristo. Aparte del Espíritu Santo, de la fe, de creer, necesitamos guardar los mandamientos. Es lo que está diciendo Jesús. Versículo 22. Le dijo Judas, entre paréntesis, ¿qué dice? Porque yo creo que esto es una broma sencilla, con todo respeto delante del Señor, pero yo creo que si el Iscariote hubiera hecho esto, o sea, se hubiera metido en esta conversación, yo creo que Jesús no le da tanto la paciencia. Yo creo que Jesús a ese sí le da una cachetada y cállese. Entonces le dijo Judas, ay, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, cuarto elemento, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, guardar la ley, necesitamos al Espíritu Santo, fe, creer, la palabra, todo lo que ustedes dijeron. Y ahora, ¿qué otro elemento hay más acá? Amar a Dios. Si no amas a Dios, ¿cómo vas a guardar la palabra? Tercer pregunta para dejarla dentro de tu corazón. La pregunta es, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto lo amas? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ahí, lea conmigo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vamos, diga conmigo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Y el versículo 27. Regrésese al versículo 1. ¿Cómo comenzó Jesús? Versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Versículo 27, cuando termina este espacio, no se turbe vuestro corazón. Puede ver ahora cómo Jesús está diciendo que necesitamos la paz para entender esto. Entonces la paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de conflictos. Mire, la paz puede tener varios significados. En sentido positivo es un estado de tranquilidad, quietud y equilibrio, que es algo que está muy relacionado con lo que decías tú, Lorena. En el segundo, en sentido negativo, es la ausencia de guerra, inquietud o de violencia, ¿no? Eso también es paz. En tercera instancia, en el ámbito político y del derecho internacional, es la situación de quienes no están en guerra. Según el mundo y según la forma en como nosotros podemos ver la paz, así es como el mundo nos la puede mostrar y enseñar. Desde la perspectiva de la Biblia, el concepto de la paz según Dios es este. En el Antiguo Testamento, la palabra que usted va a encontrar para la palabra paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra ya no es en hebreo, sino que es en griego. Y la palabra griega para definir paz en el Nuevo Testamento es eirene. Comencemos entonces con shalom. Cuando hablamos de esa palabra, lo que significa la palabra shalom es esto, mira. Paz es estar completo o entero. Esa palabra puede referirse como a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. Mira lo que dice Josué, capítulo 8, versículo 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Mira cuál fue la orden. Hay que construir un altar, pero mira la característica de las piedras. Piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y mira la última línea. ¿Sacrificaron ofrendas de qué? Pero estamos leyendo un texto en el Antiguo Testamento, en Josué 8. Así es de que sacrificaron ofrendas de shalom. Regresamos una. Y shalom es... Entonces la instrucción que Dios dio en el Antiguo Testamento allá con Moisés y Josué es que cuando fueran a construir el altar para ofrecer sacrificios, las piedras que tenían que colocar deberían ser piedras enteras, porque en el altar donde Dios quería que sacrificaran y levantaran holocaustos, debían ser sacrificios de ofrendas de shalom. ¿Por qué razón? Porque para Dios estar en paz con el pueblo era estar en un estado de completarlo todo, o sea, de llenarlo todo. Entonces, los sacrificios de shalom ofrecidos sobre ese altar de piedras enteras estaban simbolizando y representando que todo el pueblo entero y completo estaba realmente ofreciendo ese sacrificio a Dios. Ahora, rápidamente para nosotros, ¿cómo está nuestra vida cuando nosotros ofrecemos sacrificio al Señor? La Biblia me enseña, por ejemplo, que yo debo ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Por otro lado, el apóstol Pablo en Romanos dice: os ruego por las misericordias eternas que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Entonces la Biblia me está enseñando desde el Antiguo Testamento que era necesario ofrecer sacrificios, ¿verdad? Ya lo estamos viendo aquí en Josué. Y luego en el Nuevo Testamento Pablo me recuerda el asunto de ofrecer sacrificios. Miren, ¿sabe que hay un mal entendimiento de esto? Muchos creyentes piensan y han creído y aún predicado que Jesucristo es el sacrificio perfecto ofrecido una vez y para siempre, y que como Él se ofreció una vez y para siempre como sacrificio, que ya no necesitamos sacrificar más nada. ¿Tú qué opinas? Lo que pasa es que tendríamos que abrir un apéndice de la enseñanza de hoy y aprender acerca del sacrificio de Jesús, que tiene muchas connotaciones. No vamos a hablar de eso, pero
tú y yo no podemos comparar sacrificios que nosotros hagamos con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto, sello de perfección. Y está escrito así en la Biblia. Fue ofrecido una vez y para siempre. O sea, no se necesita otro sacrificio como ese. Pero cuando Pablo nos exhorta diciendo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, ¿qué es lo que está diciendo? Él no está diciendo, ofrezcan sus almas como sacrificio vivo, ofrezcan su espíritu como sacrificio vivo. Él que está diciendo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, si en la antigüedad shalom significa completo o entero, representado en un altar de piedras enteras para levantar sacrificios de paz, las piedras enteras, escúchame muy bien, las piedras enteras del altar del holocausto en Josué representan, adivina, ¿a quién? No a qué, sino a quién. ¿Usted sabe lo que dice el Nuevo Testamento acerca de eso? Que Él es la piedra angular. Y para que una piedra angular, en términos de arquitectura y de construcción, para que una piedra de fundamento sirva, no puede estar fracturada, no puede estar partida, tiene que ser una piedra entera, perfecta, para que cumpla con su propósito. ¿Sobre cuál piedra nosotros ofrecemos el sacrificio que Pablo nos exhorta a hacer? ¿Y quién es? Cristo. Para que entonces me regreso mi sacrificio esté completo y entero. Entonces yo estoy, en ese sentido, tú y yo estamos en, ¿con quién estamos en Shalom? Con Dios. Wow. Mire, también puede referirse a una pared, por ejemplo, de piedras terminadas que no tienen espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como esto, mira, Job dice estas palabras: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Y esto está relacionado a Job viendo o pensando en las ovejas de la majada y él las cuenta y que todo esté completo. Por un lado estamos hablando de entero, ¿verdad? Piedras enteras. Y por otro lado de algo que está completo. Esa es la razón por la que Shalom puede referirse al bienestar de una persona. Como cuando David, por ejemplo, visitó a sus hermanos en el frente de guerra. Pero David, mira lo que hace en 1 Samuel 17:22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. O sea, si ellos estaban en Shalom. O sea, cuando él les pregunta, cuando él sale corriendo a buscar a sus hermanos, a preguntarles si están bien. Es un hermano que tiene otros hermanos en el frente de batalla y quiere verlos que estén completos, que estén bien. Cuando tú le preguntas a una persona si está bien, es porque tú quieres saber que todo esté bien, o sea, que todo esté completo. Pero rápidamente meditemos en algo sencillo aquí. La primera parte de este texto dice que entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Y eso me habla acerca de que tú y yo tenemos muchas cosas que el dicho coloquial dice que nos roban la paz, ¿no? ¿Quién o qué te roba la paz? Miren, vamos al texto de nuevo. Entonces David dejó su en mano. ¿Usted sabe lo que esa línea representa? ¿Encontraron a Cristo en el texto? Estamos leyendo Antiguo Testamento, 1 Samuel 17. Para que tú estés completo, que es lo que Shalom significa, que es lo que paz significa, ¿qué necesitas hacer según 1 Samuel? ¿Dejar qué? En manos. Es que no puedes dejar. Es que mira, el texto es tan completo. Porque tú no vas a dejar tu problema en manos de alguien que tú ni tienes ni la más mínima idea. Miren, eso es lo que sucede cuando nosotros llamamos al prestamista que cobra los intereses bien altos y nosotros le entregamos la carga de nuestro problema financiero. Escúchame lo que te estoy diciendo porque esto lo vivimos todos. ¿Qué sucede cuando tú y yo tenemos un problema económico y vemos que los bancos negados o se cerró por todos lados? ¿A qué recurrimos? Entonces nosotros lo que hacemos es coger nuestro problema, lo que nos roba la paz. ¿Y qué hacemos? ¿Se lo entregamos a quién? A un desconocido. ¿Y qué va a hacer el desconocido con tu problema? ¿A él le importa tu problema? No.
A Él le importa aprovecharse de tu problema. Entonces tú no vas a encontrar shalom. ¿Me estás siguiendo? Porque estoy tratando de proporcionarme yo mismo shalom. Y como eso no se puede producir por mí mismo, ¿ustedes recuerdan el versículo 27 ahora del texto que leímos, el texto principal? Todo el discurso de Jesús lo termina diciéndoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi paz. Yo no puedo generarla. No está en mí la capacidad. Entonces esto me enseña que yo debo depender ¿de quién? De Cristo, porque Él es la fuente de la... Pero estamos hablando del primer término. Él es la fuente del verdadero shalom. Quiero hablarte de un concepto bíblico que no está escrito como tal literal, pero que está consignado dentro de los renglones. Cuando tú abres los renglones y metes la cabeza dentro de los renglones de los versículos, te encuentras con esto. Hay un texto que habla acerca de un hombre, un profeta, que fue mandado a reconstruir las murallas, los muros de Jerusalén, porque los habían derribado, el imperio que los había conquistado había acabado con todo y todos los muros estaban tirados al piso. Ustedes saben que la muralla, el muro de Jerusalén, el muro que rodea Jerusalén o rodeaba Jerusalén, es una imagen de un perfecto shalom. Porque la pared estaba construida de manera completa. ¿Qué le proporcionaba a Israel? ¿Qué le proporcionaba? Tranquilidad, paz, shalom. Les proporcionaba shalom porque sabían que si estaban dentro de los muros, difícilmente los iban a poder atacar. Cuando cualquiera de las piedras de ese muro que te rodea se sale, entonces tu shalom, la paz se pierde. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros perdemos nuestro shalom por cualquier otra cosa menos por no orar o por no leer la Biblia. O sea, si no leemos, ay, no pasa nada. Si no oro, ay, no pasa nada. Si no voy a la iglesia, ay, no pasa nada. Pero si cometo un error en el trabajo, ay, cómo perdí la paz. De hecho, mira, cuando tú usas la palabra shalom como un verbo, eso es lo que pasa. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento la palabra para paz es shalom. Y cuando se usa como verbo, traer shalom literalmente significa completar o restaurar las cosas. Mira lo que dice Proverbios 16:7. ¿Cómo tú puedes proporcionarle shalom a una persona que heriste? Mira, ¿cómo puedes tú reconciliar y sanar una relación rota? Ven aquí. Yo soy el esposo de ella. Pero yo tengo problemas con mi carácter. Ya hoy no le pego en la cara para que nadie se dé cuenta. Al menos le pego aquí, aquí en el tronco para que nadie se dé cuenta. Pero le pego. Yo la maltrato. Yo abuso de ella. Pero luego con los años yo conocí al Señor. ¿Cómo puedo yo reconciliarme y sanar la relación rota con ella? ¿Pidiendo perdón? ¿Qué debería hacer primero? ¿Y qué es arrepentimiento? Metanoia. ¿Cambiar de qué? Conducta. O sea, yo necesito arrepentirme primero, cambio mi conducta para que el día que yo me acerque, mi perdón sea sincero y honesto. ¿No es así? De lo contrario, cuando nosotros estamos en condiciones así de este tipo de relaciones, no se sesgue solamente con este ejemplo, sino de cualquier otro tipo. ¿Qué acostumbramos a hacer? Ay, Estelita, perdóneme. Ay, sí, yo la embarré, Estelita. Ay, perdóneme, por favor, perdóneme. Yo no lo vuelvo a hacer. ¿Y tú me crees? Y yo lo vuelvo a hacer. Por eso es que, ¿qué pasa? Las relaciones interpersonales continúan sin shalom. ¿Por qué razón? Porque para que esto realmente, abrázame fuerte. Para que esto realmente suceda y esto reciba sanidad, según el libro de Proverbios, debes caminar de una manera recta delante de la palabra del Señor. Y eso se llama arrepentimiento. La metanoia, el arrepentimiento, luego me va a proporcionar a mí o me va a facilitar a mí poder
establecer shalom, ¿cierto? Cuando hablamos en el contexto de la iglesia, ¿cómo nos proporcionamos shalom? Di conmigo, tu bien a mi costo. Lo aprendimos de los esposos Brunet. Vamos, mira al que está al lado tuyo. Tu bien a mi costo. Ahora, si a ti te dijeron tu bien a mi costo, pregúntale a esa persona, ¿y estás dispuesto a pagar el costo? Tu bien a mi costo, ¿estamos dispuestos a pagar el costo? Necesitamos trabajar juntos. Cuando la palabra shalom es utilizada como un verbo, ya es un asunto que cobra acción. Entonces es trabajar juntos por el beneficio del otro. Y eso va a traer shalom. Adivina dónde, en el contexto de la iglesia, dónde va a traer, cómo generamos shalom, no, cómo se produce shalom en la iglesia. Tu bien a mi costo. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar en los reinos. Según Isaías, el texto que vamos a leer ahorita a continuación, el futuro rey, un príncipe de paz o de shalom, va a venir y su reino no tendrá fin. Y él traerá shalom sin fin. ¿Dónde encontramos eso? En Isaías. Los reyes en la antigüedad tenían la tarea de construir junto con el pueblo un estado de shalom continuo y no lo hicieron. Tú vas a encontrar en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, y te vas a dar cuenta que todos ellos tenían una asignación de parte de Dios, y una de las tareas era que construyeran un estado de paz junto con el pueblo, pero ellos no lo hicieron. Entonces, a través del profeta Isaías, aquí es donde necesito que estés muy concentrado, porque vamos a hacer la transición de shalom a Irene. Dice Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado ¿qué? Y se llamará su nombre ¿qué? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Estamos en el Antiguo Testamento, príncipe de lo dilatado de su imperio, y el shalom no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como Dios se dio cuenta que lo de shalom nos quedó grande a todos. Sí, yo sé, es lamentable, pero hay que reconocerlo. Es que nos queda grande el tema del shalom. Y ahorita vas a entender por qué. No es desalentador, no quiero que te desalientes. Ahora quiero que te animes, porque ahora hay esperanza en esto. Viene un tiempo en el que Dios hará y haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Como el tema de shalom se complicó, el estar completos y enteros no se dio. El restaurar, el sanar las cosas tampoco se dio. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, dice: yo les voy a proporcionar un rey que se sentará en el trono, y él ya no va a traer shalom, él va a traer Eirene. Ahora es el tiempo de Irene. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús, se anunció como la llegada de Eirene. Cuando los ángeles le cantaron a los pastores anunciando Hosana en las alturas, y allí no dijeron, los ángeles no dijeron y shalom a los hombres de buena voluntad. Los ángeles cantaron Hosana en las alturas y Eirene a los hombres. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a los seguidores esto: mi paz ¿qué? Mi paz os dejo. Cuando Jesús estaba hablando estas palabras, Jesús no utilizó la palabra shalom. Cuando Jesús predicó esto en el texto de Juan que leímos en 14, Jesús estaba diciendo: mi Eirene les doy. Él no pronunció la palabra mi shalom. Los apóstoles decían que Jesús hizo paz entre los humanos. Romanos 5:1 lo dice. Justificados pues por la que tenemos que shalom. No, tenemos Eirene para con Dios por medio de nuestro ¿qué? ¿Cómo es posible que estemos completos y enteros?
¿A quién necesitamos? A nuestra Eirene. ¿Y quién es nuestra Eirene? Cristo. Di conmigo, mi Eirene es Jesús. Porque Shalom no fuimos capaces los hombres. Entonces Dios se hizo hombre para que el hombre fuera capaz. Y por eso la palabra transiciona y se convierte de Shalom a Eirene. La idea de que Jesús restauró a plenitud la relación entre los hombres y Dios es la idea de que Él proporcionó a todos nosotros Eirene. Y míralo, Efesios 2. ¿Qué dice? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sin qué? Piensa en eso que estás leyendo ahí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo estaría tu vida sin Dios, sin esperanza? ¿Cómo estaría tu vida sin qué? Lo que está describiendo el apóstol Pablo en estas primeras líneas es la condición de los hombres. Los hombres estaban sin Shalom porque los hombres no pudieron. Los hombres, por la enemistad que los hombres tenían con Dios, perdieron la capacidad o perdieron la oportunidad de tener Shalom. Lo siguiente que dice en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que ¿qué? En otro tiempo estabais lejos, habéis sido, porque Él es nuestra Eirene, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la Eirene. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Usted se da cuenta que están diciendo que hay una muralla que se está derribando? ¿Usted escuchó la enseñanza ahora que minutos atrás dijimos que las murallas qué significaban? Pero Jesús viene a qué? Según este texto, Jesús viene a qué? Porque esa pared, esas murallas, ¿quién las construyó? ¿Dios? No. ¿Quién las levantó? Porque las paredes que nosotros, los muros que nosotros mismos levantamos para proporcionarnos tranquilidad, nosotros no sirven y tienen que ser derribados. Y entonces aquí el texto lo trae claro. Jesús viene y ¡buah!, derrumba. Porque lo que tú estás construyendo no sirve. Yo voy a derribar eso porque yo traigo una que sí te va a servir para siempre. Una paz. Cuando Jesús nació, Eirene apareció. Y eso debería traer esperanza. El nacimiento de Cristo debería proporcionarle a tu corazón esperanza. Cristo fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Voy a repetirles esta máxima. Cristo fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. El primer Adán. ¿Cuál fue el propósito del primer Adán? ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? Conforme a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre en la tierra reflejara esa imagen y esa semejanza. Pero ¿qué hicimos nosotros los hombres? Lo dañamos todo. Entonces Cristo vino a hacer lo que yo no pude ser. ¿A quién necesitamos? Eirene. Ya no es solo una palabra más que aprendiste hoy. Es alguien, es Cristo. Todos los que siguen a Jesús, todos los que han tomado para sí la vida de Cristo en su vida, son catalogados como esto que está en pantalla. Los seguidores de Jesús ahora son llamados a ser generadores de Eirene. Mateo 5:9, ¿qué dice? Bienaventurados los que... ¿A qué nos está invitando Jesús? Mira, estás leyendo un texto de Mateo capítulo 5. ¿Quién está hablando en ese texto? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Bienaventurados los que procuran la Eirene, porque ellos serán ¿qué? Según el texto. Para ser llamado hijo de Dios, ¿qué debo hacer? Ser un pacificador, ser un generador de paz. Entonces ahora no es solamente un asunto que Jesús vino a proporcionarnos Eirene, sino que ahora, luego que nosotros recibimos esa paz a través de Jesucristo, tú y yo tenemos una responsabilidad: ser un pacificador. Esa es nuestra responsabilidad.
Porque la situación, el conflicto, escúchame muy bien, arriba lo primero que vimos era eso. El conflicto que había entre Dios y los hombres era irreconciliable, o sea, era una guerra constante. Necesitaban los hombres paz, pero no pudieron hacerlo, no pudieron. Entonces el Padre dice: voy a enviar a mi Hijo para que mi Hijo les produzca o les proporcione la paz que ellos necesitan. Por eso Jesús viene a decir en Juan 14: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y la Biblia dice que cuando los hombres digan paz, tengan cuidado porque va a venir destrucción repentina. ¿Por qué razón? Porque el shalom nos quedó grande. ¿A quién necesitamos para vivir una verdadera eirene? A Cristo. ¿Cómo es que tú y yo podemos perdonarnos los unos a los otros? Por medio de Cristo. Necesitamos humildad, paciencia y soportarnos los unos a los otros en amor. Es lo que necesitamos. Ser personas de paz significa esto. Colosenses 1, 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la eirene mediante la sangre de la cruz. El conflicto de nosotros los hombres con Dios es irreconciliable. Sin Cristo, mira, sin Cristo es irreconciliable. Haz lo que tú quieras, pero tus conflictos y los míos no van a ser resueltos nunca si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nunca, nunca. Sin Cristo, sin la verdadera paz, es imposible lograrlo. ¿Por qué tú y yo necesitamos a Cristo? Por esta verdad de Gálatas 5:22. ¿Son los frutos de quién? O sea, que si son los frutos del Espíritu Santo, ¿tú los tienes? ¿Yo los tengo? No. ¿A quién necesito? Eirene. Cuando el himno que cantamos, noche de Irene, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ella viene anunciando al niño Jesús. Y brilla la estrella de Irene, brilla la estrella de paz. ¿Qué brilló? Realmente, ¿qué brilló? La paz de Cristo, que vino a reconciliar todas las cosas en Cristo. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Sion Podcast. Recuerda suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo en nuestro canal. Si el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida, compártelo. Sion Podcast es un proyecto de Sion Lugar del Trono Iglesia en Florida Blanca, Santander, Colombia. Nos volveremos a ver pronto.